Al fin llegamos a Roma, la ciudad que más que ninguna es testigo de un pasado rico de historia, además de cofre de obras maestras de arte que representan la más completa e inigualable expresión del hombre. La primera imagen es la majestuosa Plaza Venecia, ubicada en el centro geográfico de la ciudad. Sobre la plaza se destaca el Victoriano, colosal monumento dedicado a Víctor Manuel II como homenaje a la lograda unidad nacional. Fue inaugurado en 1911 después de 26 años de trabajo y es obra del arquitecto Giuseppe Sacconi. La plaza toma el nombre del Palacio Venecia, una severa construcción del primer Renacimiento, antigua residencia del embajador de Venecia ante el Papa. Por detrás del Victoriano nos encaminamos hacia el Capitolio, la más pequeña de las 7 colinas de Roma, pero también la de mayor significado histórico. A la plaza del Capitolio se llega subiendo por una monumental rampa con peldaños realizada por Miguel Ángel, quien logró crear un conjunto armonioso y espectacular en un espacio relativamente modesto. En el centro de la plaza tenemos la famosa estatua ecuestre de Marco Aurelio, copia del original, que ahora es conservado en la entrada del Museo Capitolino, uno de los edificios laterales de la plaza. Desde lo alto de la terraza de la plaza, detrás del Palacio Senatorial, disfrutamos de la vista panorámica más completa del Foro Romano, la inmensa plaza de Roma antigua que durante 10 siglos fue el centro propulsor de todas las actividades. La Curia, sede del Consejo de Ancianos, o sea, del Senado, fue fundada por Tullo Hostilio, tercer rey de Roma, y reconstruida varias veces. En cambio, Numa Pompilio, segundo rey de Roma, construyó el templo de Vesta y fundó la Orden de las Vírgenes Vestales, que tenían la tarea de mantener vivo el fuego sagrado, símbolo de la perpetuidad del Estado romano. Las sacerdotisas tenían gran autoridad y eran muy respetadas. Eran mantenidas por el Estado y podían abandonar la orden solo después de 30 años de servicio. Si durante su ministerio rompían el voto de castidad o permitían que se apagara el fuego sagrado, eran condenadas a muerte y sepultadas vivas. A los divinos gemelos Castor y Pólux, hermanos de Helena de Troya, fue dedicado el templo del que quedan 3 imponentes columnas que resaltan nítidamente sobre el fondo del Palatino. Fue durante la República que se construyeron las primeras basílicas. No eran edificios religiosos, sino lugares para reuniones y asambleas, para intercambios comerciales y hasta tribunales.
bien conservado está el arco de triunfo de Septimio Severo. Ya desde la época de César, el antiguo foro no era capaz de satisfacer las exigencias de una ciudad tan poblada. César, Augusto, Nerva y Trajano crearon entonces otras plazas monumentales con la intención de ampliar el centro civil, político y comercial de Roma. El foro de Trajano, realizado en el año 110 después de Cristo, fue el último y más espectacular foro imperial. La columna trajana fue erigida para conmemorar las victoriosas campañas de Trajano en Dacia, la actual Rumanía. El majestuoso anfiteatro Flavio o Coliseo es el más grande monumento del Imperio Romano. Fue iniciado por Vespasiano en el año 72 después de Cristo y concluido por su hijo Tito 8 años más tarde. El enorme anfiteatro podía contener unos 70.000 espectadores, oportunamente protegidos del sol con el velarium, un toldo de tela abierto al centro. El Coliseo estaba destinado principalmente a los combates de gladiadores y a la cacería de animales feroces, para lo cual se preparaban complejas escenografías. En la época de Trajano combatieron 10.000 gladiadores y fueron matadas 11.000 fieras. A un lado del anfiteatro sobresale el imponente Arco del Triunfo de Constantino. El Senado se lo dedicó al emperador en el año 315 para conmemorar la victoria final contra Magencio cerca del puente Milvio. El valle, entre el Palatino y el Aventino, conserva la planta originaria del Circo Máximo, el más grande estadio para carreras de vigas y cuadrigas. Sus gradas podían contener a más de 250.000 espectadores. A menudo el circo fue también escenario del sacrificio de mártires cristianos que luego eran sepultados en las catacumbas ubicadas en las afueras de la ciudad a lo largo de la Vía Appia. La avenida salía de Roma por la Puerta Appia o de San Sebastián, la más grande y mejor conservada de la muralla aureliana, construida aproximadamente en el año 270 después de Cristo. A lo largo de la Vía Appia se pueden visitar las catacumbas. Las más antiguas son las de San Calixto, que, como todas las demás, se distribuyen en varios niveles subterráneos formando intrincados laberintos. Las catacumbas de San Sebastián, el único cementerio cristiano que aún es accesible, fueron las más veneradas de toda la Roma subterránea.
Continuando por la Vía Appia llegamos al famoso sepulcro de Cecilia Metella, que se destaca sobre el verde de la campiña romana. El triunfo del cristianismo sobre el culto pagano está magníficamente representado en San Juan de Letrán, la catedral de Roma que Constantino hizo construir sobre las propiedades de los Laterani. En estos edificios vivieron los papas por casi un milenio, hasta 1378, cuando se establecieron en el Vaticano. El majestuoso interior fue readaptado por Borromini en 1650 con líneas barrocas un poco cargadas por las enormes imágenes de los apóstoles ejecutadas por alumnos de Bernini. Otra de las 4 basílicas patriarcales romanas es San Pablo Extramuros, la más grande iglesia de Roma después de San Pedro. En la entrada, en un espléndido cuadripórtico, resalta la imagen de San Pablo. El interior es grandioso, clásico y solemne. 4 filas de columnas de granito dividen la basílica en 5 arcadas. El techo de casetones, decorado con relieves dorados y en el centro el escudo del Papa Pío IX, es extraordinario. Otra basílica patriarcal es Santa María la Mayor, erigida, según la leyenda, luego que en ese lugar nevara milagrosamente el 5 de agosto del año 356. Fue consagrada por Sixto III en el año 431.
El interior conserva el pavimento del siglo XII, los mosaicos y el techo de madera del siglo XIII. Este mismo techo, en el que aparece el escudo del Papa Alejandro VI Borja, fue dorado con el primer oro traído de América. Otra inolvidable vista de Roma la podemos apreciar desde el Gianicolo. En el centro de la plaza resalta la estatua de Giuseppe Garibaldi, artífice de la unidad de Italia. Una terraza de la colina está decorada con la fuente del Agua Paula, dedicada al Papa Pablo V Borghese, que la hizo construir en 1612 para conmemorar la finalización de la restauración del acueducto de Trajano, que alivió la dramática escasez de agua que la ciudad había padecido durante toda la Edad Media. La fuente se convirtió en el elemento decorativo esencial en los parques que rodeaban las residencias nobiliares. El ejemplo más saltante de esta moda lo hallamos en los jardines de la Villa d'Este, en Tivoli, maravillosa demora diseñada por el arquitecto Pirro Ligorio para el cardenal Hipólito d'Este a mediados del siglo XVI. El inmenso jardín está adornado con originales fuentes y centenares de chorros de agua entre eras y senderos simétricos que le dan un sugestivo efecto escénico. Pero es la suntuosa fuente de Trevi,
el emblema de la máxima expresión arquitectónica de las fuentes romanas. Realizada por Nicola Salvi a mediados del siglo XVIII, la composición enlaza elementos arquitectónicos y naturales en un conjunto de gran espectacularidad. La Plaza de la República es una de las más hermosas y solemnes de la ciudad. Está adornada con la singular Fuente de las Náyades, de forma circular y rodeada por 4 grupos de bronce con las mitológicas divinidades marinas. El parque más visitado de Roma es Villa Borghese, un tiempo propiedad de la noble familia Borghese. Dentro del parque se puede visitar otro importante museo de la ciudad, la Galleria Borghese, una de las colecciones privadas más importantes del mundo. Entre sus tesoros vemos la célebre estatua de Paulina Bonaparte, hermana de Napoleón. Esta obra maestra, ejecutada por Antonio Canova, es un magnífico ejemplar del estilo neoclásico. Otra famosa estatua, esta vez de Bernini, es el David, ágil y alerta en la actitud de tirar la piedra contra el gigante Goliat. Maravilloso es el grupo de Apolo y Dafne con la metamorfosis de la ninfa en árbol de laurel. Y para concluir, el grupo de Plutón y Proserpina, en el que al vigor masculino se contrapone la suavidad del cuerpo femenino. Saliendo del museo se puede llegar al Pincio, otro espectacular mirador que da sobre una de las plazas más importantes de la ciudad, Piazza del Popolo. Y así llegamos al centro de la Roma del siglo XVIII, la escalinata de Trinità dei Monti, desde la cual se desciende a la Plaza de España. Otra conocida fuente adorna la plaza, la Barcaccia, realizada por Pietro Bernini, padre del aún más famoso Gian Lorenzo. A un lado de la isla Tiberina, la única isla del Tíber, podemos admirar el puente Fabricio del año 62 a.C., casi perfectamente conservado. En las cercanías se yergue otra iglesia, Santa María in Cosmedin. Bajo el pórtico de la iglesia se halla la célebre Boca de la Verdad, la efigie de mármol de una divinidad fluvial que, según la leyenda, muerde la mano de los perjuros.
En la plaza ubicada delante de la iglesia podemos admirar, bien conservados, el templo jónico de la Fortuna Viril y el circular templo de Vesta de la época de Augusto. La zona del Campo Marzio se extiende en una vasta área que en época romana fue ocupada primero por campos cultivados dedicados al dios Marte y luego utilizada como campamento de los legionarios. Aquí se halla hoy una de las más bellas plazas de Roma, la Plaza Navona. Al centro de ella se destaca la monumental Fuente de los Cuatro Ríos, ejecutada por Bernini, una magistral representación alegórica de los 4 continentes de la Tierra entonces conocidos, en la figura de los ríos Nilo, Ganges, Danubio y el Río de la Plata. Cerca de la Plaza Navona se halla la Plaza de la Rotonda, que nos reserva la imagen espectacular del edificio mejor conservado de la Roma imperial, el Panteón. El edificio, cuyo nombre significa todos los dioses, fue construido por Agripa, yerno de Augusto, que lo dedicó precisamente a todas las más importantes divinidades planetarias. Su aspecto actual se remonta al emperador Adriano, una de las más grandes personalidades del mundo romano. El interior, que custodia los restos de uno de los más grandes pintores italianos, Rafael, y también los de los últimos reyes de Italia, es solemne y grandioso. El ambiente circular está coronado por una inmensa cúpula que, con su diámetro de 43 metros, es todavía hoy la más grande del mundo construida sin armazón, inclusive superior a la de San Pedro. Pero fue en las orillas del Tíber en donde Adriano quiso construir el más imponente edificio dejado por él, la Mole Adriana, su mausoleo. La construcción fue transformada en fortaleza ya desde la época de Aureliano y durante la Edad Media tomó el nombre de Castel Sant'Angelo debido a la aparición del arcángel Miguel al Papa Gregorio I anunciándole el final de la peste. En la Edad Media el castillo a menudo fue utilizado por los papas en los momentos de peligro, por eso fue unido al Vaticano por un largo corredor cubierto, el Passetto. Desde Castel Sant'Angelo se admira uno de los más espectaculares panoramas de la ciudad. Ante todo, resalta el inmenso volumen de San Pedro y su célebre cúpula, afectuosamente llamada por los romanos el Cupolone. A la inmensa plaza que antecede la basílica se llega por la Vía de la Conciliazione. La plaza, realizada a mediados del siglo XVII por Gian Lorenzo Bernini en solo 11 años, está rodeada de 284 columnas distribuidas en 4 filas. Complemento ideal de la basílica, representa en los 2 hemiciclos que la forman los brazos de la iglesia extendidos para acoger a las multitudes de todo el mundo. En el centro de la plaza se colocó en 1585 el obelisco traído desde el cercano Circo de Nerón, en donde fue martirizado San Pedro.
La basílica primigenia fue mandada a construir por Constantino sobre el sepulcro de San Pedro y fue completada en el año 349 después de Cristo. El interior es de una grandiosidad difícil de captar a primera vista. Tiene una longitud de 119 metros y puede contener hasta 60.000 personas. Es muy venerada la severa imagen de bronce de San Pedro, atribuida al escultor florentino del siglo XIII, Arnolfo di Cambio. En la primera capilla a la derecha se puede admirar la más importante escultura de la iglesia, la Piedad de Miguel Ángel, sublime obra maestra que ejecutara cuando solo tenía 24 años. Desde lo alto de la cúpula se puede admirar el panorama de la ciudad y de los jardines del Vaticano, el estado más pequeño del mundo que, en sus edificios renacentistas, encierra incontables tesoros de arte. En efecto, los museos vaticanos albergan las colecciones artísticas más importantes del mundo y constituyen una visita de extraordinario interés. Las salas de Rafael son los ambientes de la residencia papal que Julio II mandó decorar con frescos al gran artista de Urbino. Las obras maestras se hallan en la Sala de la Señatura, la Disputa del Sacramento, con la alegoría de la religión, o sea, la potencia de la fe, y en la pared de enfrente la Escuela de Atenas, con la alegoría de la filosofía en sus principios fundamentales, el idealismo de Platón y la realidad de Aristóteles. El ambiente más famoso y espectacular es sin lugar a dudas la Capilla Sixtina, que toma su nombre del Papa Sixto IV y es la sala en donde se reúnen los cardenales para elegir el nuevo Papa. Las paredes laterales fueron decoradas por los más famosos artistas del siglo XV, entre los cuales tenemos a Sandro Botticelli.
y del Perugino podemos ver la entrega de las llaves, obra de gran respiro espacial. Pero es el decorado de la bóveda, con frescos ejecutados por Miguel Ángel entre 1508 y 1512, el que suscita las emociones más fuertes. Entre las escenas más célebres tenemos la creación del hombre, donde el aliento divino despierta de su torpor físico a Adán. Alrededor se alternan escenas de la creación con imágenes de profetas y sibilas en actitud fervorosa y pensativa. En la pared del altar apreciamos el juicio final que Miguel Ángel realizó 22 años después de la bóveda, en 7 años de duro trabajo. En el centro de la colosal composición, el artista ha colocado al inexorable Cristo Juez, dominando la multitud de casi 300 figuras desnudas, todas animadas de un exasperado dinamismo. A un lado los condenados, luchando y precipitándose en el infierno. Al otro los elegidos, que suben al cielo ayudados por los ángeles. El drama personal de Miguel Ángel se nos revela en su autorretrato, reconocible en la piel de San Bartolomé, el santo desollado vivo. A la figura de Minos, el artista le puso el rostro de Monseñor Biagio da Cesena, con orejas de asno, como respuesta a sus críticas sobre la desnudez de las figuras.